Somos lo que conversamos. Conduce Federico Joanón. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, ¿qué tal? Somos lo que conversamos. SQC, acá desde la Universidad de Talca, nuestro anfitrión y auspiciador. Estamos con nuestros contertulios de siempre en un día muy especial. Hoy es 11 de septiembre. Conmigo Patricia Arancibia Clavel, historiadora, doctora en historia, autora de numerosas publicaciones, emprendedora. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Federico, qué gusto estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Bienvenida. Don Sergio Mico, abogado, cientista político, doctor en filosofía, profesor del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, autor también de numerosas publicaciones. Bienvenido, Sergio. Hola, Federico, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí. Oye, Luis Eduardo Escobar, nuestro tercer contertulio, economista, candidato a doctor en economía, asesor de empresas y hombre muy preocupado de la cosa pública, experto en temas electorales, sobre todo tributarios. Recientemente tributarios. Es que ese ha sido el tema del mes. Por supuesto. Bienvenido, Luis Eduardo. Muchas gracias. Bueno, como decía, hoy es un día muy especial para todos, para Chile. 11 de septiembre. 39 años desde el año 73 y por lo mismo es tema obligado en esta tertulia donde hay distintas sensibilidades, todos amigos, pero distintas sensibilidades. Patricia, ¿tú querías partir con...? No, yo quería hacer una reflexión para partir. Es increíble, han pasado 39 años, casi 40 años, y seguimos conversando sobre un tema que realmente lo amerita porque fue un acontecimiento, el 11 de septiembre, el más importante, yo diría, como acontecimiento político del siglo XX. Y lo que me llama la atención es que pasado 40 años, 39 años, todavía en nuestro lenguaje, en cómo nos referimos al 11 de septiembre, si hablamos de golpe o pronunciamiento, o cómo nos referimos después a lo que vino, régimen militar, gobierno militar o dictadura, frente a todo esto hay un lenguaje que de alguna u otra manera te deja enraizado en ese pasado de 39. Y obviamente las interpretaciones son muchas y lo que hace el historiador en general es tratar de unir las piezas del puzzle. Y obviamente como la historia, como decía mi querido maestro Mario Góngora, es una mansión de muchas moradas, cada uno de nosotros habitamos en piezas diferentes de una misma casa que tenía el techo de Chile. Entonces es súper interesante, después que ha pasado el tiempo, con menos pasión que la que se vivió en ese momento, pudiéramos recordar quizás en qué estábamos, qué edad teníamos y cómo fue este proceso que nos ha marcado tan fuerte, pues aunque parezca increíble, por lo menos aquí somos dos que somos de la generación del 73, es decir, fuimos marcados, nuestra vida quedó marcada por ese acontecimiento. Tú eres mucho más joven, lo mismo que Sergio, no tanto, pero las consecuencias a ustedes lo marcaron, pero a nosotros el hecho mismo. ¿En qué estabas tú el 73, el 11 de septiembre? Yo estaba en la Universidad Católica, yo estudiaba historia, participaba activamente en un movimiento nacionalista que se llamaba Patria y Libertad. Era absolutamente contraria a que Chile fuera gobernado por una dictadura del proletariado. Creía firmemente en ese tiempo que era importante evitar por todos los medios que Chile se convirtiera en un eje más de la Unión Soviética y de sus países satélites. Y si bien tenía 17, 18 años, en esos tiempos los jóvenes éramos también como hoy muy revolucionarios y queríamos, digamos, cambios y creíamos que en el caso mío, que teníamos que luchar por un gobierno que a todas luces me parecía a mí, a pesar de mi edad, me parecía que era lamentable. Tenía mucho temor a que lo que se estaba viviendo en el campo político, social y económico terminara, digamos, en un desastre tremendo.
Y ¿tú realmente pensabas que podía llegarse hacer un una dictadura del gobierno? proletariado? Absolutamente. Tú Es decir, lo pensaba, lo lo pensaba, lo sentía, lo creía, y mucha gente estábamos en eso. ¿Y viste el golpe con alivio? Y vi el golpe con mucho alivio. Yo me acuerdo que en mi casa se izó la bandera, se abrió una copa una botella de champán. Mi papá había muerto no hacía mucho como consecuencia de una serie de acontecimientos vinculados a la Unidad Popular, porque aquí la cosa familiar es increíble lo que te va afectando eres tú y tus circunstancias, en definitiva. ¿En tu familia había diversidad? En mi familia éramos 10 hermanos, somos 10 hermanos, aunque uno está arriba en el cielo, pero seguimos siendo 9. Y mi hermana era el Mapu, tenía otros amigos otros hermanos que eran tenientes o subtenientes en las Fuerzas Armadas. Y como te digo, había una diversidad de amistades. Yo era muy amiga en la universidad con la Sol Serrano, por ejemplo, con la Sofía Correa, por nombrar... de otras tendencias. Absolutamente otras tendencias. Y en la católica, la gracia de la católica es que a pesar de que vivíamos en una tensión permanente, siempre hubo respeto, cosa que yo quiero que ustedes me confirmen si pasó en la Chile. Por lo menos en la católica todos peleábamos, Bueno, todos Sergio discutíamos. de Concepción, pero había mucha discusión, pero siempre con respeto. Y en lo último Pero que no, puedo ese contar... no era el clima en Chile. No era el clima en Chile, y yo recuerdo que ese 11, lo primero que yo hice cuando ya se supo que las Fuerzas Armadas habían llegado al poder ya en forma, se veía que y que Allende había muerto, yo me acuerdo que llamé, no voy a dar los nombres, pero a 4 o 5 personas que eran de izquierda y de la democracia cristiana, porque yo noté que la cosa venía en grande, y les dije, necesitan algo. Es decir, porque era el clima se veía que iba a haber muerto. No, era el clima que se vivía en la católica y entre la gente que uno conversaba, que discutía mucho, pero donde los derechos humanos de las personas, por lo menos en mi caso y en mi familia, era súper importante, y abrir las puertas a quienes en ese momento lo necesitaban. Y hay fe de que eso es así. Gracias, Patricia. Bueno, Eduardo, ¿en qué estabas tú el 11 de septiembre del 73? Bueno, yo que... tenía 22 años. Estaba casado, estábamos esperando a mi primera hija. Mi mujer tenía varios meses de embarazo, como 5 meses de embarazo. Y bueno, en realidad el ambiente en los días previos al golpe olían a golpe. O sea, se hablaba abiertamente de que había serias posibilidades de que hubiera un golpe de Estado. Tu papá es un hombre de derecha. Pero no vivía en Chile. ¿No? Yo vivía solo con una hermana. Yo ya estaba casado, así es que vivía solo con mi mujer. ¿Tú apoyaste activamente como estudiante a la Unidad Popular? Yo, mira, en la elección misma del 70 yo no tenía derecho a voto. Yeah. Había que tener 21 años para votar en esa época, entonces yo no tuve derecho a voto. Y yo, cuando uno comparaba los programas de Tomic y de Allende, eran prácticamente idénticos. Y Tomic, un par de años antes, había dicho no habrá candidatura a Tomic si no hay unidad popular. Claro. Y él pensaba en una unidad popular con los socialistas y el Partido Comunista. Eso no se dio, en fin. ¿Tú militabas? Bueno, yo me había ido para mi casa, como se decía en esa época, como un año antes. A principios del 72. ¿Desde dónde? Desde el MIR. Yo alcancé a estar como pocos meses en el MIR, había estado en el Frente de Estudiantes Revolucionarios antes. En el FER, había sido vocal de la Escuela de Economía. Y para ti el tema del golpe que se veía venir no era nada de menor. Yo sabía más o menos lo que iba a pasar. Se había filtrado suficiente información del ejército sobre los planes para ocupar Santiago, y entonces yo sabía que el sistema de anillos que iban a usar para controlar la ciudad, y entonces yo sabía que tenía como 24 horas en las cuales me podía mover dentro de Santiago, y en esas 24 horas lo que hice fue limpiar el departamento.
Sabía que el golpe militar iba a ser muy duro. Y Quemar cosas, votar otras. entonces yo tenía un póster grande, por ejemplo, ¿Del qué? de Carlos Marx. Esa cuestión la desarmé y todos los libros de Marx, de Lenin, de Kautsky, en fin, de los pensadores marxistas de la época. De la Rosa Luxemburgo. De la Rosa Luxemburgo también, de algunos trotskistas, en fin, y libros de política. Mi padre había estado en política y yo había recibido de él muchos libros de política. Entre ellos uno de Frey, de Edwards Vives y de Frey, que los partidos, historia de los partidos políticos. La historia de los partidos políticos en Chile, donde hay un epílogo que es notable y que yo lo he vuelto a leer un par de veces después, donde Frey decía que lo único que no había que hacer en política en Chile era entregarle el mando a los militares. Sí, y eso fue escrito como al principio de la 40 y tantos. Fines de la década del 40. Claro. En mala hora cambió de opinión. En mala hora cambió de opinión. Bueno, entonces era una situación muy tensa. Y pocos días después allanaron a una vecina mía, se la llevaron presa, y yo pensé que me iban a llevar preso junto con ella, digamos. Así que estuve sentado esperando a que me llevaran preso porque no tenía para dónde arrancar, digamos. ¿Habrá influido en que no te llevaran, en que tu papá haya sido ministro? No, mi padre no era ministro en esa época. No, había sido ministro de Jorge De Alessandri. No, pero como está claro en la novela esta, ¿cómo se llamaba? La ¿Cuál? novela de la Allende. La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus, era lo En mismo. ese momento los civiles no, Era- claro, los civiles no costaban nada. No costaba ni, y menos el caballero vivir en Estados Unidos, así que no tuvo nada. ¿Pero tú tenías algún temor que te tomaran preso por haber sido del MIR? ¿O Sí, porque porque había un sistema de denuncias dentro de la universidad. claro. ¿Soplanaje? Soplaje, y decir fulano son peligrosos. Claro. Ahora, yo Tú creo vienes que del mundo universitario de la Chile, ¿no? de la Chile, sí. Sí. Y en la Chile, había ese en la confrontación? Chile la Escuela de Economía se dividió. Claro. Y llegó el punto que los profesores no podían conversar entre ellos. Entonces, en realidad... Nadie confiaba en nadie. No, y la escuela se había dividido y los de centro izquierda por un lado, los de centro derecha, que incluían a la DC en esa época, para el otro lado, y los libros de la biblioteca, si eran pares, se repartían mitimotes, si eran impares, se echaba al carrocello. Qué tremendo. Y Hubo dos se escuelas de liquidó, economía. sí, dos escuelas de economía, dos institutos de economía, etcétera. Fue un desastre mayor. Sí, significativo. O sea, a nivel simbólico era... Claro, Eso es lo peor. yo creo que reflejó el quiebre a fines de la época, lo hubo un año antes del golpe. claro. Pero después, al final, bueno, yo siempre creía que esta cuestión era una locura. ¿Tuviste que era inevitable o no? Oye, quitaste la palabra de la boca, sí, a tu la entender pregunta. era evitable como ex militante del MIR en esa época? O sea, a mí me queda claro de que el MIR y todo su grupo no tenían ninguna capacidad de reacción militar en serio. A mí, yo había ido, como seguramente a Patricia le tocó ir alguna vez, a un entrenamiento sobre cómo usar armas. A mí me enseñaron a usar armas los Boy Scouts en Estados Unidos, así que no era un gran misterio armar y desarmar una pistola y ese tipo de cosas, pero tú te das cuenta de que me pedían por favor de que yo llevara la pistola porque no habían armas de fuego con que entrenarlo. Entonces, ¿a quién ibas a entrenar con una pistola ajena? No habían armas. No había capacidad operativa. Ninguna. Pero, ¿y tú lo viste como inevitable o siempre pensaste que podía evitarse? No, yo pensé que era inevitable. Lo que no tenía nada de claro era si acaso había más capacidad... Que tú no conocieras. Claro, de guerra civil. Y hay una cosa que mencionó Patricia anteriormente que a mí me llamó mucho la atención siempre, de ahí en adelante, incluso después viviendo en el extranjero, era que cuando dos chilenos que no se conocían se veían por primera vez, lo primero que trataban de averiguar con preguntas indirectas era a qué lado había estado para el día del golpe. Y yo creo que eso, yo he escuchado a gente que, digamos, me llamaba mucho la atención, gente que todavía discutía con gran vehemencia sobre Balmaceda y la guerra civil, y yo creo que el 73 nos va a marcar, como decía Patricia, para siempre. O sea, Sí. la gente que está de un lado y de otro, uno puede tener relaciones cordiales, incluso de amistad, pero hay un quiebre, hay una Sí, cosa tienen profunda. tienen que morirse algunas generaciones para que eso deje de ser así. Bueno, a lo que quería es aludir con lo de Balmaceda, es que aunque se mueran, van a ser los hijos, van Claro, a seguir pero cada diciendo, vez es menos doloroso. es menos doloroso. Claro. Sí. Pero va a tardar mucho tiempo en superarse. Sergio Mico,
Bueno, Tú eras un niño de pecho, pero no, tenía 9 años, pero yo... en Concepción. Claro, pero yo vivía a 4 cuadras de la Universidad de Concepción, que es donde nace el movimiento de izquierda revolucionario. Tengo el recuerdo, el paro de octubre del 72 muy fuerte, las elecciones de marzo del 73. Veía las marchas, me empinaba como un niño, el Patria y Libertad, del MIR, los linchacos. Estábamos en guerra, yo lo vivía así. Yo era un niño, lo veía con ojos de niño. Mucho odio, mucho odio. Y cuando se produce el golpe de Estado nos mandan a traer del colegio a la casa y presencié una conversación entre mi padre y mi madre, ambos demócratas cristianos. Mi mamá se largó a llorar porque ella creía de que esto era para rato, digamos, que era un mundo el que se había venido abajo. Yo, para serle franco, yo no lo viví así yo lo viví como un alivio. Como niño es lo que... se había acabado la guerra, digamos, y habían ganado los que habían tenido que ganar. Pero en febrero del 75 mi padre se fue a estudiar al extranjero, a España, y nosotros fuimos a verlo durante un mes. Y me acuerdo que tuve contacto con el exilio, ahí ya tenía 10 años, ¿no? Y ahí vi la cosa tremenda, lo que era la violación a los derechos humanos, conversé. Maduré muy rápidamente ahí políticamente y volví opositor, digamos, ¿no? Cuando vi eso, ¿no? Pero ese es mi recuerdo de un país muy dividido, con mucho odio. Eso lo volví a sentir con mucha fuerza a 2 cuadras de mi casa en las protestas del año 83. Yo creo que ahí también hubo un momento de nuevamente esta expresión de un odio en la calle expresado con mucha violencia. Así que yo te diría eso. Yo creo que soy un chileno en ese sentido que vivió con sentimientos muy encontrados el 11 de septiembre del 73. ¿Y tú, Federico? Bueno, yo tenía la misma de Sergio. Me veo mucho menor, pero sí, No, somos claro, de la edad. sobre todo por tu pelo. Yo cachaba re poco, esa es la verdad, pero me acuerdo que ese día no nos mandaron al colegio y me acuerdo cómo pasaban los Hawker Hunter y el ruido. Había sensación de, en el barrio donde yo vivía, que un sector más bien acomodado, había bastante alivio. Se respiraba alivio, los vecinitos estaban muy contentos. Yo no cachaba mucho, en mi casa nunca se habló de política, entonces no. Pero de a poco me fui dando cuenta, y porque soy de la generación que se hizo ciudadano en dictadura, desde mi perspectiva, en régimen militar o gobierno militar en la tuya. Cuasi democrático, según una versión. Pero yo me acuerdo siendo niño, porque yo estaba en San Ignacio, en Alonso Valle, que era muy difícil ir y salir porque había mucha protesta en la Alameda, ¿no? Imagínate, yo viendo tomas audiovisuales de esa época, eran los tremendos líos que había en la Alameda. Pero igual uno iba al colegio y volvía al colegio, alguien te llevaba, un vecino o un turno, ¿no? En esa época se usaba mucho el turno. O mi papá o mi mamá. Había mucha conmoción. Pero nunca, no tenía la edad de dimensionar el odio ni de dimensionar la tragedia, ¿no? Porque eso fue en definitiva un corte trágico. Y me formé después, a mí me hizo mucho bien después entrar a la Universidad de Chile, porque eso me contactó con la realidad. Con la realidad y el Chile más verdadero, más diverso, más pluralista. Y bueno, no es mucho más lo que puedo aportar del golpe, pero sí de la historia posterior. El tema de la dictadura militar y el debate que yo vi ese día, el 11 de septiembre del 73, y lo que decías tú a propósito de Frey, que hubo mucha gente que creyó efectivamente que esto iba a ser una dictadura militar en el sentido republicano, la expresión. Los romanos, cuando las crisis políticas, militares, sociales eran tan grandes que se estaba al borde de una derrota militar o una guerra civil, nombraba al Senado un dictador durante 6 meses. Se le decía
todas las facultades, no era ni siquiera el dictador dueño del caballo que montaba. Y 6 meses después tenía que volver al Senado y tenía que decir, juro que he salvado la patria, la república. Era el paréntesis, lo que se llama hoy día en democracia un estado de sitio donde el Congreso concede facultades excepcionales. Claro, entonces bueno, y ese debate yo lo vi, el debate yo lo vi, y entonces hubo gente dentro de la democracia cristiana que se dividió en este punto, que creyó sinceramente de que esto iba a ser un paréntesis para ordenar el país y convocar las elecciones inmediatamente, ¿ya? Y ese fue el debate que yo vi el 11 de septiembre en mi casa. Pero un debate que está claro hoy día que era artificioso, claro, era inventado. Por ¿no? eso te digo, por eso yo, pero es increíble como yo te digo, recuerdo eso, y mi madre inmediatamente percibió que esto venía, pero para rato por la crudeza de la acción militar, digamos. Yo creo que haber bombardeado con Hawker Hunter la moneda. Eso es un certificado. Y Tomás Moro. Eso es un certificado de... Claro, de... la moneda tiene un sentido simbólico, claro. Era la casa de la República. La moneda tiene un sentido simbólico, pero ir a bombardear además una casa la habitación del presidente. No, es tremendo. Claro. Yo siempre era una llegada para no irse. Era una racia. Yo siempre me he planteado, y lo he conversado con mucha gente que obviamente estaba en el otro lado de la trinchera en ese tiempo, porque en ese tiempo se hablaba de trincheras, de guerra. Qué bueno que ponga ese punto. De mirar el tema ahora, si es que podemos mirarlos con un poquito más de distancia. Y la pregunta es esta: ¿qué pasó en Chile? Que de un día para otro, ¿ya? De un día para otro, digamos históricamente, un día para otro, un par de años, 3 años, 5 años, un grupo de personas que son las Fuerzas Armadas, militares, miembros de las Fuerzas Armadas, se convierten ya en animales, ya, entre comillas, en el sentido de que violadores de derechos humanos, violar los derechos humanos, en que bombardean la moneda. Entonces, la pregunta obvia que uno se hace es, los militares nunca habían sido locos antes, formaban parte de la civilidad, en el programa anterior, bueno, se ha hablado de eso. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, para poder explicar eso, siempre hay que ir, como lo hacemos los historiadores, a las causas. Pero yo creo que hoy día, en esta conversa, en esta sobremesa, más que hacer un relato y mira lo que hizo la democracia cristiana, los 13, los que estuvieron Frei, que estuvo con Frei, la carta Mariano Rumor, todos tenemos miles de antecedentes, lo que hizo el MIR, lo que hizo Patria y Libertad, lo que no hicieron. Yo creo que hay que pensar para el futuro. Y lo primero que quiero decir, que para pensar al futuro, las heridas tienen que estar sanas. Es decir, tú no puedes mejorar si la herida está todavía abierta. Y yo siento, yo siento que la herida, a pesar de los 40 años, ha sido tan profunda que si bien en una mayoría se ha logrado sanar, quedan todavía extremos en uno y otro lado que siguen dándole y poniéndole a esa herida mucha sal. Tú dijiste una palabra que Sergio Pispoy comentó, que yo creo que está en la raíz de esta falta de cicatrización. Es que para unos hubo guerra y para otros no. Es decir, cuando hay un mismo hecho histórico, yo sé que con las complejidades, tú eres el doctor en historia, pero de todos se ponen de acuerdo, hubo guerra, hubo muertos por ambos lados, sufrimos todo, caso español, por ejemplo, hubo vencedores y derrotados. La guerra civil chilena del 81. O en 1891, y que en el año 73, donde la gran mayoría, no todos por supuesto, de la ciudadanía se da cuenta que no hubo guerra y que hubo muchos muertos, pero sobre todo de un lado y no del otro. Entonces, por eso el término si hubo guerra o no, pareciera que es bastante central, técnicamente, ¿no? Una guerra convencional supone 2 ejércitos enfrentándose y más de 1000 muertos. Entiendo yo que ese es el concepto técnico de guerra, y eso no hubo en Chile en el 73. Pero en fin, un sector que le pegó al otro. ¿No? Yo te diría que hay un sector que le pegó al otro, sin duda alguna, pero ese sector le pegó al otro porque le estaba pegando también a ese sector. Y es una rueda. Pero más allá, porque eso es muy complejo y yo puedo hablarte todo el día y tengo mucho que hablar al respecto. Pero yo escribo un libro que se llama La violencia política en Chile, del discurso a la acción. Entonces, y tiene que ver con el tema de la guerra, tiene que ver con que a veces, y yo creo que los que estamos aquí podemos darnos cuenta, había un ambiente en el tiempo de la Unidad Popular de una odiosidad
que se vivía, digamos, a través del lenguaje. El lenguaje, me pueden decir ustedes, es un arma que no causa demasiado daño. A mi juicio, el lenguaje causa un daño profundo. Muy bien. Y es tan importante el uso de ese lenguaje, porque en ese libro... Bueno, tú estás tocando un tema muy importante para efectos para el futuro. Es decir, porque en algún momento vamos a conversar, ¿cierto? A todos nos interesa que esto nunca más vuelva a ocurrir. ¿Qué es el punto? Pero antes de llegar a eso, me gustaría dilucidar entre todos si no, hubo o no hubo guerra, ¿no? No, que el lenguaje, había un lenguaje de guerra absoluto, era cosa, y te puedo traer... lenguaje de guerra. Un lenguaje de guerra, sin duda alguna. Entonces, estaba hablando de eso, no estaba pensando en el futuro, que obviamente que sí, sirve yo también, creo que es muy importante que pero hablemos... estaba pensando en tratar de explicarnos por qué de un día para otro, como la gente lo plantea, Gente de un que día para parecía otro, sensata. deja de serlo. A ver, cuando no había una ideología detrás, como sí hay Bueno, la ideologías había. de violencia. La había. Acuérdate que No. estábamos en plena Guerra Fría, Es que eso erradicando... quería decir yo creo que... Claro, y ahí ¿Qué le tenemos parece que sí. paremos en un Eso es corte interesante. y volvemos hablando de eso y de lo que viene y para que nunca más en Chile, que yo creo que es lo que más nos reúne, ¿no? Acá de la Universidad de Talca, en su sede de Santiago. Volvemos. Estás viendo Somos lo que conversamos. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Somos lo que conversamos. Estamos de vuelta, somos lo que conversamos, SQC desde la Universidad de Talca, nuestro anfitrión y auspiciador, con nuestros contertulios, un día muy especial, 11 de septiembre, 39 años desde el 11 de septiembre de 1973, y estamos conversando de eso. Y estábamos hablando de ¿hubo guerra o no hubo guerra? Y La importancia del lenguaje. Y por supuesto, estamos de acuerdo que no hubo guerra en términos tradicionales, no hubo guerra, pero sí Patti pone un buen punto. Había una guerra en el lenguaje y una radicalización hasta ya más no poder, ¿no? Así no sentirnos miembros de un mismo país, por lo que dijo Luis Eduardo, que se expresó después en que incluso había 2 escuelas de economía. Claro. Yo creo que el lenguaje sin duda juega un papel. O sea, recordemos de que la frase de la izquierda era de que aspiraban a la dictadura del proletariado. Entonces, aspirar a la dictadura del proletariado significaba aunque no fuera practicable, digamos, el pero uso, ya claro, decirlo, pero ¿no? era Y no el era el uso, programa de gobierno de Salvador Allende, pero eso era la claro, ideología pero la marxista, ideología reinante leninista, de la izquierda era esa, digamos, de que la única manera de llegar a una nueva sociedad era instaurando la dictadura del proletariado. Y eso significa que los intereses de la minoría, supuestamente, pasaban a pérdida y chao nomás, ¿no? Usando cualquier método entonces, de lucha como claro, el Congreso de Chillán del PS, claro. el año 65. Entonces, aunque no fuera practicable, era algo que se decía, Era algo y por que lo, se decía, y era por lo algo que mismo se te decía. dividía el mundo completamente. Claro. ¿no? No, y después el enterrado. Parche Libertad usaba una expresión enrayado en los muros, recuerden Yakarta. En Yakarta asesinaron, los militares asesinaron a 100.000 personas en las calles de Indonesia. Entonces, había, digamos, el lenguaje reinante era muy violento. Y eso venía de antes y fue, como ¿Desde decía cuándo? Patricia... ¿Desde cuándo venía ese lenguaje tan Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, con la Guerra Fría. pero yo diría que tuvo una suerte de apoteosis el 64 en la campaña de Frey, que hubo una campaña del terror financiada desde Estados Unidos con mucha plata, una campaña anticomunista, antiizquierdista, Claro. que fue muy potente. Lo que pasa es que y de ahí en la adelante, Guerra digamos, Fría, esa cosa... nosotros en América Latina nos Nosotros éramos, la cara claro, con Cuba. nosotros éramos un instrumento de una lucha o una manifestación de una lucha a nivel mundial que era yo creo que que permeaba yo creo que hay la un dato situación. ideológico externo clarísimo, pero hay un dato también que fue una democracia la chilena
estable en términos comparativos, que estaba junto con la inglesa y la norteamericana, las más antiguas, más desarrolladas del mundo, pero que nunca resolvió bien el tema de la pobreza ni las desigualdades, y eso fue acumulándose también un caldo que hacía una presión que reventó, y ya reventó con mucha fuerza en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y se desbordó en el gobierno de la Unidad Popular. Una de las cosas más Déjame duras, añadirle perdón, un paréntesis a lo que dice Sergio, porque creo que es bien importante. En una película de Moore, el norteamericano Michael Moore, él hizo un documental sobre el sistema de salud en Estados Unidos y entrevista a un lord inglés que había sido parlamentario laborista en su época y que después lo hicieron lord por su contribución. Y entonces le dice, ustedes en Inglaterra tenían un sistema de salud y de protección social muy parecido al norteamericano, es decir, casi nada, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué los hizo cambiar? Y la respuesta de este lord, que no me acuerdo su nombre, fue en la línea de lo que dice Sergio. Dijo, si nosotros no cambiábamos el sistema de protección social en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial seguía en Londres. Claro. ¿Ya? Y yo creo que eso que para este tipo era tan importante, tan central en su planteamiento, es una cosa a la cual no nos hemos hecho cargo en Chile hasta el día de hoy. Yo quería decir, antes quería decir una cosa. Una de las cosas más duras cuando empieza uno a estudiar historia o está en la universidad y empieza a leer, es darse cuenta que Chile, en el fondo, pasa a ser a partir, ya de antes, pero ya en forma clara, a partir del año 45, 50, en el patio trasero de una de las dos potencias. Entonces, es un golpe, siempre que uno dice, no, nosotros somos un país independiente, autónomo, y empiezas a mirar hacia arriba y te das cuenta que geográficamente está en un sector que es América Latina, y que América Latina quedó para el lado de Estados Unidos, los otros quedaron para la Europa Central, quedaron para allá, y de repente tú sientes que el país, tú misma y todos los que habitamos en ellos, estamos sin querer queriendo o sin querer metidos en ese ambiente. Bueno, hoy día la globalización, ¿no? Claro. Es que es un discurso... Ya, pero por ejemplo, claro, pero es distinto. Pero ahí quiero terminar para cerrar lo que tú habías dicho. Entonces, nos tocó estar en este lado, nos tocó ser parte del patio trasero, y resulta que ahí, en este patio trasero que es América Latina, viene la rebelión de parte de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Todos sabemos, en el año 59, a comienzo del 59, y de ahí en adelante la polarización en América Latina y en Chile, para retomar lo que tú habías dicho antes, se convierte en una realidad que va increciendo. Y que la clase política chilena no sabe nunca resolver. No, porque incluso, está aquí porque hoy nos dividimos en tres mundo tercios. Pero te das cuenta que, dos, sí, pero hagamos un poco de historia, no solamente esta radicalización en el lenguaje, esta realidad sociopolítica mundial, pero, oye, se mandaban a los militares a formar a la Escuela de las Américas. Entonces, claro. Evidentemente... Es que ¿cómo te puede llamar la atención si éramos el patio trasero de una realidad? No fuimos capaces de dar una respuesta política y tuvimos... que no hubo respuesta política, en el fondo en la práctica... Y Jorge Alessandri, del 58 al 64, nos propuso una revolución de los gerentes, Eduardo Frei Montalva nos propuso una revolución en libertad, y luego Salvador Allende, una vía chilena al socialismo. Claro. Ahora, sin embargo, yo siempre recuerdo que cuando se viene el asesinato de Roger Schneider, hay un momento que nuestra democracia se pudo haber venido al tacho de la basura, y Eduardo Frei, como presidente de la República, toma el féretro de René Schneider, y en el otro lado, Allende como presidente del Senado, y la democracia chilena pudo superar ese momento crítico, pero 3 años después como presidente del Senado y presidente electo. Y presidente electo, fue un momento muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí yo diría lo siguiente, que primero, la unidad popular no había tal unidad, porque Salvador Allende tenía un proyecto de vía chilena al socialismo que era utilizando la Constitución del 25, la democracia. Pero había mucha gente de la izquierda que decía que eso era completamente inviable, y eso nunca se resolvió. Sí, la mayoría de los partidos de la unidad popular no estaban de acuerdo. El problema es que era unidad popular, pero sacó el 43% de los votos, llegó a ser el 49% de la elección municipal, pero tampoco tenía mayoría electoral. Es un punto muy importante. Entonces, la Unidad Popular, ¿cómo resolvía esto? Y negociaba con la democracia cristiana, que era una posibilidad, y eso por distintos motivos
fracasa y la democracia cristiana, sobre todo en el momento del asesinato de Edmundo Pérez Sujovic, empieza cada vez más a oscilar, a convencerse, como dice Patricia, de acá lo que venía, o nosotros damos el golpe o viene un golpe de Estado del otro lado. ¿Ya? Y la democracia cristiana... Pero ¿cómo pudieron llegar a convencerse de eso cuando hoy día se estudia Es que y no había ni una Yo posibilidad? creo que tú en eso, Pero perdona. simplemente no has leído bien. No. Sinceramente No no, había lo ni digo una con- posibilidad de- No, que Radomiro eso, Tomic- eso no es así. Patricia, Sí, tienes si que me permite, leer, estuvo en el año tienes que 70, informarte. Radomiro Tomic empieza a especular hazlo. y me escucha, ¿no? Pero es que es cierto, sí, y esto yo le pregunté a don Patricio algo, y entonces me dijo, mira, es que se hablaba que estos generales del ejército de Chile eran más bien de izquierda, y que había un tercio del ejército que se iba a pasar para la izquierda, ¿ya? Por una parte, don Patricio, y por otra parte, el propio Radomiro Tomic tiene un discurso donde empieza a especular de los golpes de Estado, porque esto es un dato importante, el golpe de Estado en el Perú, de Velasco Alvarado, Torres, me parece que era el dictador en Bolivia, eran dictadores de izquierda, que eran un ejército desarrollista e intervencionista. Entonces, ese temor, te digo... Temor claro, de división en el ejército. que parecía, claro, y que parecía una locura, y hoy día era completamente irreal. O como también que había mucho más, se temía que había mucho más poder militar de parte de la izquierda organizada. No, yo creo que los organismos de seguridad, de inteligencia del ejército y la marina sabían perfectamente que no había tanta No, se capacidad sabían de perfectamente, golpe, eso está documentado en los documentos de la Claro, pero lo que investigación te quiero decir que... Church en el Senado norteamericano, Sabían que no había donde, armas. donde están los informes de Pero que claro. le Pero llegaban a la equivocado, CIA. Federico, lo que pasa es que a mí... ¿Pero en qué yo creo equivocado? no, yo creo que aquí está bien. No, yo lo que he Nosotros dicho, podemos perdona, tener que personas percepciones, pero muy- tú no puedes ir en contra de, de las fuentes mismas. Tú has mencionado muy bien Luis Eduardo Church, el informe Church, donde prueba, digamos, que ya desde el año 64, en la elección de Frei Montalva, digamos, dentro de esta idea de patio trasero, Estados Unidos apoyó clara y abiertamente al gobierno, la campaña con plata y todo. Y que eso es una viene cosa de que se fue Kennedy dando en adelante. y que se fue dando, digamos. Ah, perdona, Entonces, claro, ya había una Después de forma... Kennedy. Después, pues Pero- ya había muerto Después de Kennedy, pero... Kennedy, acuérdate que Porque Kennedy, los americanos querían evitar la revolución. Kennedy quería evitar la revolución y lo que castrista. empujó fue un proceso de reforma en América Latina Así es. y que obligó a Alessandri a iniciar la reforma agraria. De hecho, Además, la ley, claro, pero en ese la ley mismo- de Frey, la ley de Desde Frey de reforma agraria, 67, claro. Sí, pero en ese mismo impulso, digo, interviene Claro, la Kennedy elección. era la visión, él quería hacerlo a través de la democracia, Claro. una Sí. revolución. adelantarse Pero al después llega conflicto Nixon. social. Nixon llega al 68 al Claro. poder y es un dato clave en porque esto. se va... Pero, a lo Pero que ¿por voy qué a- piensas tú que voy a lo de históricamente Federico, era porque- verosímil que Exacto, pudiera... ¿por qué? Por dos razones. Primero, porque la percepción de el grupo, digamos, que estaba contrario a la unidad popular o al comunismo o a como lo quieras llamar, o a la instauración de un sistema, digamos, totalitario como era el comunismo, estaban absolutamente convencidos por el discurso, por una parte, por el discurso público, es decir, que tú vas a los diarios Sí, de la sí, época y yo lo tengo escrito. Pero digamos. si eso es real, había un Más- tema de lenguaje, Más, digamos. No las creyeron que eran conversaciones, solo palabras. Claro, más. pero los obviamente. militares sabían que eran solo Yo palabras. creo, No, pues que le estás dando a los militares una capacidad de inteligencia, digamos, no sí, inteligencia. sí. Sí, inteligencia militar. No, se la doy, a alguien hay que dársela, ¿no? Y junto con eso había, de aparte del discurso, había grupos. Carlos Prat tenía había, claro que no había había. grupos importantes de gente del MIR. Yo lo he hablado eso y lo hemos Pero dicho si no estaban públicamente. armados, tenían dos Es que- pistolas. No, es que esas dos pistolas no eran dos pistolas. Y pongámosle que hubieran sido dos. Lo que pasa es que yo no creía que tú me decías que tenías dos, y yo estaba en tu bando contrario. Tú tenías 100. No, eso te lo acepto, entonces- porque No, el había un lenguaje... bluff ahí de No, por porque el medio. lenguaje, sin duda. el lenguaje crea realidades, pues no, Entonces, estoy de eso es acuerdo. súper, es que Y eso parece que parece que algo el baladí. tanquetazo Pero del eso- 29 de junio se llamó a los cordones industriales a reaccionar y ahí también hubo mucha ostentación. Yo digo, yo hice mi tesis como estudiante, Sí, pero- y uno se da cuenta Que hubo mucho, claro. mucho Y ahora juego, es fácil decir juego que hay póker. por eso- grupos en Pero esa era la ahora. clase política, pero lo que yo digo es que a nivel de inteligencia Militar. militar había convicción, Bueno, te puedo conciencia decir de que en no la había memoria capacidad. Carlos Prat le dice esto a Allende. ¿Cuál? Le La que dice, hice- la que la- Que no hay hicieron ninguna de- No, posibilidad. la de verdad, la de verdad. no la de verdad. No es la de verdad, él le dice Claro. que el golpe de Estado viene, bueno, y que va Y a que ser no hay terrible, cómo- no hay y cómo hacer. contrarrestarlo. Y Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas habían varios generales, en Carabineros, en el Ejército, en la Marina no,
Sí, Montero, que no estaban ya en una posición, yo diría, 100% contraria a la unidad popular y que de alguna manera se seguían manejando. Entonces, bueno, porque creían en el orden republicano. Lo que pasa es que en los análisis féricos, y por eso me exalto Bachelet. un poco, claro, No, pero- porque en los análisis tendemos de nuevo, y se trata de no hacerlo de nuevo, de ir a las cosas macro, grandes, y ya tenemos los antecedentes, tanto de un lado como de otro. Si no es para defender posiciones, es para que de verdad, después de 39 años, donde yo me he dedicado, yo te digo, yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar la historia de Chile reciente, con testimonios desde el PC más fuerte del MIR hasta el otro lado, hasta los militares. Ahora, el PC también es un buen caso, te estoy hablando Patricia, con pero el PC, por conciencia ejemplo, de lo sabía que te estoy perfectamente diciendo. que la Unión Soviética jamás iba a apoyar Bueno, una era algo oficial, nueva además, porque república. Pero ¿sabes qué? Pero en la misma línea, yo creo que... Bueno, le había ido re mal el 63 Pésimo, pues, en el con los no, misiles claro, en por Cuba. supuesto. No, Claro, y el Cuba era viaje, carísimo no, y el mantener viaje de Cuba. Allende, cuando fue a tratar Le de dijeron conseguir que no, ayuda, le dijeron que no. y los chinos Brezhnev y su y gente. los chinos le dijeron lo mismo a Carlos Altamirano, que esto no iba a resultar. Entonces En estaban fin. muy solos. Porque lo que dice Patricia es la realidad. Se acaba un pacto entre la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. En dieron una al mundo. servilleta, en una servilleta Churchill le dijo, Claro. mira, esta parte va a ser para ustedes. El acuerdo de Yalta. Y bueno, y América Latina queda en el parte de Estados Unidos. Y quedaron solo en disputa como en África, en Asia. ¿Ya? Pero en todo el cordón del muro de Berlín, Checoslovaquia, Hungría, la Unión Soviética jamás iba a aceptar un gobierno que no fuera de su signo. Y lo mismo entendió Estados Unidos. Entonces, ahora yo No, creo sí, ¿cuáles son las eso es así. lecciones? Yo te Efectivamente, diría, estábamos en ese pero contexto. cuidado, pero hoy día de repente nos llaman a una lucha contra el terrorismo musulmán, por ejemplo. Entonces yo digo, aprendamos de las lecciones, no nos involucremos en luchas que no son las nuestras. Yo te digo, nunca más llamar a los militares a intervenir en un signo y otro. Yo creo que es una lección para toda la vida. De repente empezaron las protestas el año pasado y de repente aparecían gente que hay que llamar a los militares a poner orden. Nunca más. Yo te digo, No, porque no están hechos para eso. no están entrenados para eso. Nunca Para más, eso están entrenados para la nunca más guerra. politizar los poderes neutrales, como son la Contraloría, El el Poder Tribunal Judicial. Constitucional, el Poder Judicial. Cuarto, si hay un gobierno... bueno, muy bien. ya. Buen ejemplo. No hay sí, que, pues, hay cosas. si hay un gobierno que tiene una grave crisis económica, política, social, la oposición tiene que apoyarlo. Escuchen bien esto, Sí, son lógico. comportamientos leales. Nunca hacer el discurso violento, agresivo. Niagua, que Claro, mueran. entonces te digo, son lecciones que yo creo que tenemos que aprender como La chilenos. lección es la que tú dices, porque en definitiva, el relato, como decía Don Gueira, a propósito del otro tema. Y Meo también habla Oye, del pero el punto es que va creando realidades. Por Que aunque supuesto. uno después qué se da bueno. cuenta Claro. que no era nada de real, nada de cierto, creó realidad y en un contexto bipolar mundial fueron realidades incontrarrestables y arrastró. Claro, hoy ya se sabe que no hubo guerra, hubo un matonaje de un lado al otro, pero como bien dice Patricia, Nunca hubo un ejército al frente. nunca. Entonces, pero como bien, y no había Octavo capacidad de fuego. punto. No, si no había capacidad, pero no el había. temor de un sector es que estaba oculto y que Claro, podía claro. estar. Esa es la teoría de la Ese- reacción eso sí. anticipada. Claro, pero el ejército sabía que no era así, pero se vio arrastrado. Entonces, el punto, y Jason quería hacer el paso adelante. Y yo siempre recuerdo un tema, Ferio, disculpa, hasta el 22 de agosto, el comandante en jefe del ejército se llamaba Carlos Prat. Si el ejército al final de los finales se vio involucrado en un proceso cuando ya todo se había desbordado, la Iglesia Católica llamando al acuerdo y ya todos los demás estamos en un lado o en el otro. Pero ¿cómo fue que se dio a mí un misterio? Sí, por eso. Oye, No, pero- ¿cómo se dio ese pero ya paso ahí- del tema semántico, del tema revolucionario, Porque había violencia verbal, en las oral? No, que había porque- violencia en las calles. Sí, es decir, porque Porque lo que donde tú ves- fueras ya... Había cola, ¿cierto? Había desabastecimiento, había había paro. desabastecimiento. Llegó a 1000%. Había llegó a paro. 1000% la inflación. No, no llegó a Pero de ahí a Sí, salir, oye, pero de ahí... 500, el Eso promedio eso- 73. pero eso- claro, porque ya. el promedio del 73, Bueno. porque en octubre soltaron los precios, po. Ah, ya. Sí, pero pero, todo no, eso puede- yo pero creo nadie que puede no. defender hoy Eso día de la ni hiperinflación siquiera- es parte de ni la siquiera- propaganda, es parte de la Claro, propaganda del pero gobierno ni siquiera- militar. pero ni Había un siquiera la proceso gente- inflacionario ni siquiera desatado. la gente de la UP Pero va no, a no. definir Yo recuerdo que- 500% en el libro Pero de claro, Friend David, tú pero tienes razón que lógico, puede ser que pero eso estaban- fue por el Bueno, ajuste de precio que hubo oye, al final. Mira, inflación,
huelga de los camioneros, desabastecimiento, radicalización, miedo que el otro le pegue antes que uno le pegue. Yo lo entiendo, pero ¿en qué momento? A mí casi No, porque había Sal- mucha violencia. La toma de las fábricas, la toma de los fundos, la toma de las Se rompía, carreteras, claro. El caso de los la paros de los democracia camioneros, cristiana, todas esas Felipe, te puedo cosas contestar. eran actos de violentos, Pero el violentos, Partido violentos. Socialista hizo su mea culpa y yo lo he hablado con Ricardo Núñez y con muchos otros socialistas que decían, ¿cuál fue el problema de fondo de la UP y de los partidos de la UP? De creer que avanzar sin transar era el camino más adecuado. Y esto lo digo porque era el eslogan, avanzar sin transar. De Carlos Altamirano. De Carlos Altamirano, de un grupo socialista de esa época que hay que entenderlo en ese contexto. Que desplazaron Pero, a la moderada, de Aniceto entonces, Rodríguez. y lo relaciono con hoy, con todas las, por favor, estamos en otro mundo, en En otra otro época. mundo, en pero otra- ojo, permíteme, pero otro mundo, pero están las instituciones en Chile hoy día Súper cuestionadas. crujiendo y están cuestionadas. Y no está ese clima verbal, no está radicalizado el mundo geopolíticamente. Y, muchas cosas no son iguales. Pero tenemos instituciones que están crujiendo y que hay que hacer un esfuerzo por fortalecerlas, mejorarlas, porque si no, el lenguaje empieza a desmadrarse. Y una vez que el lenguaje se empieza a desmadrar, empieza a crear realidades. Claro. Así es. Así es. Y el lenguaje de la guerra, yo te digo, vamos a salir a luchar. Esto lo utilizamos muchísimo, el enemigo y el amigo, etcétera. Y el lenguaje, como dices tú, crea realidades, ¿ya? Y eso Momio ladrón al paredón, ¿te Claro. acuerdas? Las momias al colchón. Y las no, momias claro. al colchón, No, no, y- que era claro. interesante. No, por Oye, cierto, vamos pero... a tener, vamos a tener que ya Era una cortar. broma. ¿Hay algún comentario que se queda en el tintero para Concordia. despedir este 11 de septiembre que recuerda el trágico 11 de septiembre? Yo creo de que 1973? hay dos cosas que son centrales. De alguna manera hay que hacerse cargo de las presiones sociales. Yo creo que ese es un tema central. Y lo otro que es fundamental, para mí una de las grandes lecciones del gobierno de Allende es siempre tener mucho cuidado y respetar los derechos de las minorías. Y un muy Cualquiera, buen punto. cualquiera que sean Y las lo otro minorías. es que no se digamos, pueden hacer grandes cambios sin grandes mayorías. Es que eso yo, Por esa yo te digo, por eso yo- el avanzar sin transar, sin teniendo. Sin te tener digo, la mayoría sin es tener la una mayoría pelotura. Aunque la tenga. Claro. Aunque la tenga. Unidad. No puedes apabullar a Buen la Claro. punto. Aunque la tengas, tienes que respetar a la Unidad mayoría. política y social del pueblo, para que tú puedas canalizar a través de la democracia las reformas sociales. Y lo otro, yo insisto en el tema del respeto a las instituciones, ¿ya? Y no dejarse seducir por el lenguaje de la violencia. Y Chile, en el fondo, insisto en la frase de Mario Góngora, es una mansión de muchas moradas, cada uno puede vivir en sus piezas, pero en el fondo tenemos el mismo techo y nuestra misma ambición de vivir en un país en paz. Entonces, lo que tenemos que hacer... Y en un mejor país. Y ¿cierto? en un En mejor paz, país. en paz. Y para eso yo creo que es súper importante estudiar la historia, no ponerle polvo o taparla y ser Debería. capaz de enfrentar, digamos, posiciones. Y de conversar. Y de conversar. Oye, nos tenemos que despedir. Qué lástima. Muchas gracias, queridos contertulios. Destrozo. Desde la Universidad de Talca, somos lo que conversamos. Muchas gracias.